Bueno, miren, ayer decía que los miembros del gabinete, del futuro gabinete del presidente electo, Luis Abinader, que a propósito, un detalle, qué sé yo, bonito, ¿viste lo que se ha publicado del pueblito del abuelo de Luis Abinader en el Líbano? Donde se han puesto cruzacalles en diferentes lugares de ese pueblo, unos 15.000 habitantes a unos 130 kilómetros de la capital, destacando que uno de sus hijos hoy es el presidente electo de la República Dominicana. Y ahí hay narraciones, testimonios de familiares directos de Luis Abinader, ya en una segunda y hasta tercera generación, pero que se quedaron a raíz de la situación inestable y la llegada de los otomanos a la parte de Palestina. Y se narra que Luis estuvo por allá, creo que 2017, 2018, haciendo una visita porque quería conocer el pueblo donde había nacido su abuelo. Y bueno, pues esa gente han celebrado y le dieron seguimiento a las elecciones de República Dominicana y se sienten orgullosos de que un descendiente de esa parte de Palestina, de ese pueblito donde todavía están esos familiares directos, haya resultado ser un emigrante exitoso, su padre, sobre todo su familia, y que haya llegado hasta ocupar la presidencia de la República, y destacan la democracia que hay en República Dominicana, claro, contrario a lo que pasa en el Líbano, que uno de sus familiares se queja de lo que todos nos quejamos, que el poder se ha usado en contra del pueblo, que no hay oportunidades, que muchos han decidido emigrar, pero se narra una historia bonita y ojalá que el presidente electo, después de ya tomar juramento y que pase esta pandemia y haya seguridad, pues vuelva a su pueblito natal, porque siempre eso, qué sé yo, se cumple con la nostalgia. Pero bueno, voy al tema. No, pero antes que nada, para no interrumpirte, debo decir, acotarte algo. La migración árabe libanesa de República Dominicana ha sido la más productiva, la más provechosa y la que más se ha integrado a la nacionalidad. Sin lugar a dudas, grandes hombres dominicanos tienen ascendencia y descendencia libanesa. Bueno, familiarmente sabes que tengo primos hermanos que son también tan árabes como lo es Luis Abinader, que no es Abinader, es Abinader. 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 Sí, era separado, pero parece como las cosas que ocurren en este país, ¿verdad? Pero ha sido una migración provechosa. Y eso está bien, que ese pueblo cercano al Líbano pues celebre como lo hizo, que lo hizo África cuando Barack Obama. Exacto, sí. Es un orgullo que un descendiente del pueblo pues se haya convertido en presidente de su propio país. Yo espero que alguna vez Mao celebre que un descendiente de allá llegue a la presidencia de la República. Bueno, miren, decía que cuando hablaba de hasta ahora los conocidos que irán a integrar el gabinete del presidente electo Luis Abinader a partir del 16 de agosto, he reconocido y hemos reconocido las escogencias que se han hecho hasta ahora, gente más técnicos que políticos, o sea, más reconocidos en las áreas en que realmente han sido señalados, incluyendo, por supuesto, los últimos del día de ayer, cuando se seleccionó al mayor general Díaz Morfa para ser ministro de Defensa de la República Dominicana, ya con una experiencia de Estado, porque fue jefe del Ejército durante el gobierno de Hipólito Mejía, luego fue jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares
y después que el expresidente Mejía salió del poder, pues se convirtió en el jefe de su seguridad. Pero el nombramiento de Roberto Furcal en el Ministerio de Educación podría abrir una nueva etapa y ojalá Dios que así sea. Porque Roberto Furcal, independientemente de su ejercicio político al lado de Luis Abinader, la experiencia en ese sector, coordinador de campaña, jefe de campaña, Luis Abinader del proyecto, Roberto Furcal tiene una formación magisterial. Conoce muy bien lo que es el magisterio, ha sido docente, fue directivo de la Asociación Dominicana de Profesores. O sea que es una persona que conoce lo que se mueve y lo que se puede hacer por la educación dominicana. Y llega ahí justamente en un momento en que la educación dominicana necesita una revisión en términos de currículum, en términos de qué es lo que estamos enseñando en la educación dominicana. Y digo esto porque hay una ausencia que uno se pregunta a veces, realmente cuál es, o sea, por dónde que va la educación dominicana. O sea, antes teníamos la escuela ostosiana, luego vino la reforma de los años, finales de los años 80, principios de los 90. Pero finalmente, ¿qué es lo que tenemos en la escuela? Cuando vemos que los valores han ido desapareciendo, no hay formación, no hay lectura comprensiva, hay un desconocimiento total de la historia, estamos en los últimos lugares en matemáticas, en el lenguaje, o sea, en castellano, en español, creo que somos de los peores que lo utilizamos. La conducta y la violencia, sobre todo permanente, que se da en los centros escolares estatales o oficiales, está a la orden del día, la formación de pequeñas banditas y pandillas. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con la educación? Hemos hablado de que tenemos que cambiar la metodología, tenemos que enseñar a una educación para pensar, no una educación para embotellarse. Entonces, esta situación es la que se va a encontrar el próximo ministro de Educación, el doctor Roberto Furcal, que en compañía de Educa, de todos los que hemos tratado de hacer esfuerzos desde nuestras diferentes trincheras, podamos aportar para lograr el cambio en la educación. Educación ya no tendrá que hacer las grandes inversiones que hubo que hacer en términos de estructuras físicas para lograr implementar la tanda extendida. Todavía falta un tramo de muchas construcciones, pero no tan amplio como cuando se partió de cero. Ojalá que el nuevo ministro se enfoque en esa reforma educacional que necesitamos, en esa reforma de lo que estamos enseñando, que se haga énfasis en la disciplina escolar, partiendo desde ahí, porque en los colegios privados, Juan Sebastián, tú no ves un greñú que va al colegio privado, ni lo ves con un tubito abajo de la nalga, un pantalón que se le está cayendo. ¿Y por qué tenemos que aceptar toda esa la indisciplina que hay en las escuelas públicas? Y el deterioro que esto lleva, la destrucción de pupitres, la destrucción de los baños, no hay un seguimiento, no se puede votar a un muchacho porque la ley te lo prohíbe. Ahora hay que hablar de psicólogo escolar, profesional de la conducta. El muchacho, en vez de darle 3 chancletazos porque es un abuso, ahora es un déficit de atención que tiene. Y nada de eso se está replanteando en la escuela dominicana. Y enhorabuena, puede estar llegando un educador, o sea, una persona que conoce el magisterio de educación para empezar a implementar las reformas que hay que hacer y revisar de arriba a abajo los libros que se están aplicando como libros de textos en el sector educativo nacional. Ojalá que el doctor Roberto Furcal pueda dejar una impronta de un antes y un después en su ejercicio al frente del Ministerio
de Educación y que investigue las barbaridades que se han hecho, que se hicieron, sobre todo en el principio de las construcciones, las compras de solares, la sobrevaluación de escuelas y todo eso en el Ministerio de Educación, para que eso no se quede así. Estoy completamente de acuerdo. Es un trabajo titánico, descomunal, pero creo que toda la vida él ha sido educador y creo que tiene la templanza y la capacidad para cometer todas esas cosas en un corto periodo de 4 años. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y podría inclusive, déjame decirte algo, la gestión del licenciado Antonio Peña Mirabal, que tiene muchos años en el Ministerio de Educación, también tanto en el área administrativa ya como ministro en los últimos, creo que 2 años que ocupó el ministerio, pudo haber sentado las bases para esos cambios que puede hacer el próximo ministro de Educación. Porque hay que reconocer que por lo menos en la gestión de Antonio Peña Mirabal se le dio lo más que se pudo preferencia, intención de preferencia a la transparencia, a adecuar el sistema educativo, algunos cambios, pero quizás no pudo tener el tiempo suficiente para realizar esos cambios. Y el doctor Furcal podría darle continuidad a iniciativas que se han tomado ya en la presente administración. Me dice don Cristian, ¿o tú vas a agregar algo más? No, vamos a la pausa. Tenemos que ir a la pausa. Venimos en un momentito.